por la demora. Estaba haciendo un trámite, aprovechando que ustedes estaban en examen de orgánica 2, entonces, obviamente los trámites personales a veces escapan de nuestra mano en cuanto al tiempo. De todas maneras, agradecerles a las personas que que entraron a la clase de hoy. Vamos a desarrollar el último tema, que es velocidad de reacción, cinética de reacción o velocidad de reacción. Tengo una presentación bastante interesante. Por esa razón es que la clase es virtual, ¿no? Tuviésemos que armar allá en la clase, la proyectora, a veces la proyectora no es compatible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón es que opté para hacerlo virtual, además de que ustedes tengan el tiempo suficiente para llegar a casa y conectarse, ¿no? El lío es que tenemos muy poco tiempo, ¿ya? Entonces, si está en la clase Pamela, ¿está Pamela? Creo que no está en la clase. De todas maneras, indicarles que debemos buscar una clase en el transcurso de la semana. He estado también viendo la disponibilidad de tiempo, ¿no? No es que la materia de físico-química es el todo de ustedes, ¿no? No esa es la idea, sino es aprovechar un poquito más. Sí. No se preocupe, Pamela. No se preocupe. Estaba viendo en este momento sus exámenes, ¿no? Hoy tuvieron examen, el día miércoles tienen examen de sociología, salud pública, el miércoles, luego el viernes, ¿no? Y conmigo es el día lunes, de aquí a una semana, ¿no? Entonces eso significa que este fin de semana, este viernes, como ya todo prácticamente ha concluido en cuanto a las clases, podemos tener una clase más, o dos, ya depende de ustedes, ¿no? De momento una clase para terminar. Hoy no vamos a avanzar mucho porque entiendo que están todavía con el examen de orgánica y cansados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo también llegué hace minutos, llegué de la calle y estaban preguntándome y les pedí que estén atentos para el envío del enlace, ¿no? Ok, bien, entonces vamos a empezar con la clase de cinética de reacciones. He buscado tengo un documento sobre el tema bastante interesante en el sentido de su accesibilidad, porque hay diferentes niveles de abordar este tema de cinética de reacciones o velocidad de reacción, etcétera, ¿no? Hay, hay niveles que son muy, 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 muy duros, ¿ya? Y se avanza en tres etapas: cinética 1, cinética 2, cinética 3, ¿no? Y también hay muy, 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 muy básicos, ¿no? Este es un intermedio. Me gusta la accesibilidad que tiene Castellán, ¿no? Es muy, muy didáctico, muy excelente. Entonces, este material que vamos a avanzar, se los voy a pasar a ustedes para que pues lo revise un poco más en base a lo que eh, estamos conmigo, ¿no? Entonces haré la presentación. Vamos a compartir con ustedes. Es la primera vez que estamos haciendo una clase virtual. La verdad es que no me gusta, pero es excelente para momentos como hoy, particularmente para mí, la verdad. Lo siento mucho. Muy bien.
Entonces, voy a pedirles si ¿están viendo la diapositiva? ¿Alguien puede confirmar? Sí, doctor. Sí, dice tema 4, cinética y termodinámica química. ¿Bien? Entonces son 7 puntos que hay que correr. Reacciones químicas, isoecuación, cinética, efecto de la concentración en la velocidad de la reacción, relación entre concentración de reactivos y tiempo. Ahí tenemos reacciones de primer, segundo orden y orden cero, ¿no? Solamente hasta segundo orden, porque hay n orden también. Efecto de la temperatura en la velocidad de la reacción. La ecuación de Arrhenius, ahí calculamos la energía de activación. Teoría de las colisiones en cinética química y catálisis. Por ejemplo, en catálisis vamos a hacer a un lado la catálisis química y vamos a coger la catálisis enzimática. Es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, algo para recordar con ustedes, ¿no? A pesar de que hemos estado siempre manejando la misma dinámica en lo que respecta a las ecuaciones, al modelo, al modelaje de las ecuaciones, a la modulación. ¿No? Aquí tenemos una ecuación A más B que da C más D con sus coeficientes estequiométricos, ¿no? Entonces, no deben olvidar lo que aprendieron en química, ¿no? Desde la vez que se propuso y se introdujo el concepto de mol, llegó a establecer los cálculos químicos o la estequiometría con mayor facilidad. O sea, podemos nosotros abordar ejercicios muy, muy complejos, ¿no es cierto? Y se los resuelve con mucha dinámica utilizando el mol. Entonces acá nos está presentando un diagrama de que la masa debemos convertir a moles, ¿no es cierto? Utilizando la masa molar. Y el volumen de gases convertirlo a moles si en caso que están en condiciones normales, ¿no? Y lo propio, las partículas atómicas o las moléculas, también convertirlas utilizando el número de Avogadro a moles. Y ahí se establece la estequiometría para cualquier ecuación, ¿no? Es decir, la relación estequiométrica de las ecuaciones. Y luego obtenemos como resultado moles, ¿verdad? Moles de A, de B, de C o D, en función a la pregunta. Y ya luego los moles podemos convertir otra vez a masa, a volumen o a partículas subatómicas, ¿no? Es un principio bastante interesante. Y aquí ahora veamos algunas referencias, algunos conceptos sobre lo que es la cinética, ¿no? Y acompañado con lo que es la termodinámica. Cada vez que está en las ecuaciones el concepto de energía, calor, entalpía, trabajo, entropía, energía libre, etcétera, etcétera, ¿cierto? Variables termodinámicas. Entonces, estamos hablando de los conceptos termodinámicos, de química, ¿verdad? Entonces, hay una pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos abordando cinética química, y es, ¿qué tan rápido ocurren las reacciones químicas? No sé si en algún momento ustedes se han preguntado qué tan rápidas son o qué tan lentas son, ¿no es cierto? Entonces hay de las dos naturalezas. Hay reacciones extremadamente violentas y hay también reacciones extremadamente lentas. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo la titulación ácido-base de hidróxido de sodio con ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Hacemos la reacción, pero no nos damos cuenta de la velocidad de la reacción ahí. Pero si colocamos gotitas de fenolftalina a la solución de hidróxido de sodio y titulamos con ácido clorhídrico desde una bureta, entonces ahí vamos a ver en el punto de equilibrio la velocidad de la reacción. Es impresionante, ¿verdad? Entonces,
las reacciones, independientemente de su naturaleza, de cómo es una reacción, es clave conocer su cinética. Y si estamos hablando de cinética, estamos hablando de la velocidad. Por ejemplo, el anterior tema que hemos visto es equilibrio químico, ¿verdad? Y ahí también ya hablamos un poco de lo que es la velocidad de reacción. Entonces, las velocidades de las reacciones se las puede medir con bastante facilidad, ¿no? Hay reacciones químicas que permiten, a través de hacer una titulación, no siempre ácido base, es una titulación de manera general. Entonces, nosotros podemos cuantificar en un determinado tiempo la concentración de las especies reaccionantes, ¿no? Y si tenemos ya pues, un manejo de equipos como un espectrofotómetro, entonces ahí también se puede hacer las determinaciones con mayor precisión. Entonces la pregunta es, ¿qué tan rápido ocurren las reacciones? La cinética química es la rama de la química, dice, que estudia cuantitativamente la rapidez de una reacción química. Cuando dice cuantitativamente es que numéricamente nosotros podemos establecer la velocidad de una reacción. Es decir, si es 10 a la 1, 10 a la 20, o sea, la velocidad de la reacción, ¿no es cierto? Moles por segundo. ¿Cuántos moles por segundo va a producirse una reacción? Entonces ahí estamos hablando de la velocidad de la reacción. ¿No es cierto? Entonces, cuantitativamente, la rapidez de una reacción química es la característica de la cinética de una reacción química. Y también es el estudio de los factores que determinan o controlan la rapidez de este cambio químico. Ahí, por ejemplo, un concepto que hemos estado manejando, las reacciones exo y endotérmicas, ¿no es cierto? Si es una reacción exotérmica, ¿no es cierto? Para frenar la velocidad de su reacción, aumentamos calor. Digamos, estamos en un tubito de ensayo llevando a cabo y lo pasamos un mechero, entonces su velocidad de reacción se va a detener. Y lo contrario con reacciones endotérmicas, ¿sí? En las reacciones endotérmicas se promueve con mayor rapidez la velocidad de la reacción cuando nosotros calentamos. Si tenemos un tubito de ensayo, una reacción endotérmica, entonces está yendo muy, muy lenta, ¿no es cierto? Lo calentamos en un mecherito, suficiente un mecherito de alcohol, entonces su velocidad se aumenta por cada 10 grados. Por cada 10 grados de incremento en la temperatura, por cada 10 grados la velocidad de reacción se duplica, ¿de acuerdo? Se duplica la velocidad de reacción. Entonces es muy importante los factores que controlan a las reacciones químicas. Y no solamente es el concepto de endotérmico o exotérmico. También ahí podemos ver si el sistema es solamente gas, o el sistema está compuesto por sólido y gas, o el sistema está compuesto por líquido y gas, o el sistema está compuesto por sólido, líquido y gas, ¿no? Y también las condiciones de temperatura, volumen, presión, si se va a utilizar un catalizador, etcétera. Son muchos factores que controlan la velocidad de una reacción, ¿no? Ahora, ahí también presento una pregunta, ¿no? ¿Qué tan favorable es el cambio químico desde el punto de vista energético? ¿No? Entonces, en el campo energético es suficiente ver si la reacción es exo o endotérmica, ¿no? Entonces, con eso, pues, es muy sencillo de poder hacer un comentario y una explicación, ¿no? Ahora, la termodinámica química, dice, es la rama de la química que estudia cuantitativamente los intercambios energéticos, ¿verdad? Habíamos visto un punto que es la ecuación de Arrhenius, una ecuación muy bonita, muy parecida a la ecuación de la constante de equilibrio que utiliza una base neperiana, es muy, muy, muy parecida. Perdón. Entonces, estos intercambios energéticos acompañan a los procesos físicos y también químicos, ¿no?
Si es un proceso físico, es un cambio de estado, ¿no? Hemos estado siempre hablando de los cambios de estado. Y si es químico, son reacciones químicas, es decir, es la parte de la termoquímica. Ok, vayamos a otra diapositiva. Acá en la diapositiva nos está mostrando una gráfica donde hay una reacción muy sencilla, muy básica, donde A se convierte en B, utilizando sus coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Entonces, los reactivos en el transcurso de la reacción disminuyen su concentración, ¿de acuerdo? Disminuyen su concentración a través del tiempo. Y en la gráfica podemos observar nosotros la cantidad de moléculas de A que van reaccionando, obviamente a través del tiempo. En la ordenada, en el eje de la ordenada, es decir, de la Y, están los moles de la sustancia A y en la abscisa está el tiempo en segundos, ¿verdad? Y ahí podemos ver nosotros que la molécula A está disminuyendo su concentración a través del tiempo. En 60 segundos, un minutito, ¿verdad? Y paralelamente a eso hay la aparición del producto, en este caso la sustancia B, que va apareciendo desde el tiempo cero, que tenía 0 moles, va a ir incrementándose. Cabe aquí notar y recalcar para posteriores comentarios que todas las gráficas de las reacciones químicas tienen esta característica, son unas hipérbolas, ya sea con pendiente negativa o con pendiente positiva. En el caso de la pendiente para A es negativa, la pendiente, y para B la pendiente es positiva, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros hemos estado utilizando epsilon como el grado de conversión de la sustancia, ¿no es cierto? Un grado de conversión. O también su equivalente alfa como el grado de disociación o porcentaje de disociación para una determinada reacción en equilibrio, ¿no es cierto? Y la velocidad de la reacción también está relacionada a la conversión, es decir, a epsilon. Y en este caso, como nosotros vamos a medir cuantitativamente la velocidad, entonces esa tasa de conversión o esa velocidad de cambio de A o de B, A va a ser que va a disminuir y B va a ser que va a aumentar, ¿no es cierto? Va a ser inicialmente negativo. Si ustedes observan, para la tasa de conversión de A, es decir, su epsilon, ¿no es cierto? Su conversión va a ser negativa. O sea, nosotros de manera, no voy a decir automática, ¿no? Pero de manera ya por su característica de la reacción, nosotros colocamos el signo negativo y para D positivo, ¿no es cierto? Entonces, la conversión, es decir, el grado de la reacción o su coeficiente de la reacción, va a ser la variación, ¿de acuerdo? Variación de A respecto a la variación del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando de variación, ¿sí? Entonces, es más probable que esta velocidad de la reacción, para que nosotros podamos manejarlo, va a tener que ser utilizada con una diferencial, ¿no es cierto? Diferencial de la concentración de A respecto a la temperatura y lo propio para B, ¿no es cierto?
Entonces, cada vez que nosotros encontramos variaciones, ¿no es cierto? Entonces, lo más recomendable y lógico es pasar por una diferencial para luego integrar esa ecuación. Y si la integración, su constante de integración no amerita mucho lío, ¿no es cierto? Entonces podemos nosotros directamente utilizar integrales directas, ¿no es cierto? Ok, entonces, para pasar a otra diapositiva. Aquí en esta gráfica, y gráficamente estamos nosotros observando la velocidad de desaparición de A y la velocidad de aparición de B. Y si estamos hablando de velocidad, tiene que ser algo por unidad de tiempo. Y ese algo para nosotros es la cantidad de A respecto a su tiempo y la cantidad de B respecto a su tiempo. Y en este caso, como hemos empezado con la primera diapositiva, siempre va a ser en moles. Siempre va a ser en moles, ¿no? Ya sea que esté en masa, que esté en volumen, que esté en átomos o moléculas. Entonces siempre hay que llevarlo a moles, ¿no? Y de esa manera, ya de manera general y establecida, las velocidades de reacción siempre van a ser moles por segundo. Moles por segundo. Tradicionalmente la velocidad es desplazamiento una determinada distancia por tiempo, ¿no es cierto? Entonces va a ser metros por segundo, centímetros por segundo, algo así. Y lo mismo acá, ¿verdad? Lo mismo acá. Pero en algún caso se puede hablar de flujo, porque hay una cantidad de masa, ¿no es cierto? Pero habitualmente en cinética de reacciones y también en equilibrio químico, se hace a un lado el concepto de flujo de masa, porque flujo de masa es cantidad de masa por tiempo, por segundo o horas, ¿no? Pero se hace a un lado, ¿no? Prácticamente no la consideramos. Es simplemente manejar con un concepto de velocidad que es una cantidad por unidad de tiempo. En este caso, la cantidad va a ser en horas, ¿no? Entonces, en esta diapositiva lo que nos está mostrando es la velocidad de desaparición de A o la velocidad de aparición de B, ¿no es cierto? Una reacción muy sencilla, A da B. Y ahí tenemos nosotros su ecuación con signo negativo para desaparición y con signo positivo para aparición, ¿ya? Y obviamente su estequiometría va a ser siempre respecto al otro, ¿no es cierto? Y en este caso va a ser 1 sobre A y 1 sobre B. Esa es su estequiometría, ¿ya? Entonces, vamos a entender que la tasa de conversión para nosotros es la velocidad, porque esta palabrita de tasa también se utiliza en economía, ¿no? Tasa de cambio, tasa de cambio. En ese momento la tasa de cambio de dólar a bolivianos, como que no podemos todavía establecerla, ¿no es cierto? No se ha estabilizado de manera oficial la tasa de cambio del dólar es 6.96 bolivianos por dólar, ¿no? Esa es la velocidad de cambio. Pero lo oficial es eso, pero el paralelo pues está tomando diferentes valores, ¿no? Entonces, la tasa es algo que va cambiando, ¿no? Entonces, para nosotros la tasa de conversión de los reactivos o productos es la velocidad, ¿no es cierto? Ya vayamos a otra diapositiva. No se preocupen, esta diapositiva es muy bonita, se las voy a enviar para que ustedes lo tengan y estudien un poco más para el examen, ¿no? Ok. Factores que afectan a la velocidad de una reacción. Son varios factores, ¿ya? Pero los más importantes son tres, ¿eh? Tres, los más importantes, son varios son los factores que van a incidir
en una determinada reacción, sea una reacción normal o una reacción de oxidación, de combustión o de equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier reacción, la que ustedes se imaginen, ¿ya? Entonces, ¿qué factores? Cuando estamos hablando de factores, son factores físicos los que van a ser los que involucran bastante. Porque los factores químicos, por ejemplo, lo que es endotérmico, eso está establecido, eso no lo podemos cambiar, ¿no es cierto? A una reacción exotérmica, nosotros podemos afectar con la concentración, la temperatura o catalizadores, pero lo exotérmico no va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los tres factores importantes que van a incidir en la velocidad de la reacción. Ahora, ¿habrá otros factores? Sí, por ejemplo, la presión, volumen, ¿no? También. Pero de alguna manera y de forma implícita va a estar en la concentración de los reactivos, ¿ya? Ok, entonces, estos factores, por ejemplo, la concentración de los reactivos va a estar ligada directamente a la ecuación de la velocidad, ¿ya? Y esta ecuación de la velocidad, voy a regresar a la diapositiva anterior, ¿no? Por ejemplo, en esta, la ecuación es A que da B y nada más. Una reacción más sencilla que esta no hay. Pero puede ser A más B que da C. O también va a ser A más B que va a dar C más D, etc. Entonces, en esta reacción tan sencilla, ¿no es cierto? Lo que va a definir es justamente la velocidad de la reacción, ¿no? La ecuación para la velocidad de la reacción. Entonces, en función a la ecuación química, qué tan simple, qué compleja, qué tan compleja es la ecuación, entonces vamos a tener nosotros una ecuación de la velocidad. Otra vez regreso a la, ¿no? Por ejemplo, para esta que es tan sencillita, su velocidad de la reacción es simplemente 1 sobre A, variación de A sobre variación de la temperatura para A y para B, lo propio, ¿no es cierto? Sencilla. Esta es la reacción más sencilla considerando una velocidad de reacción, ¿no? Entonces, la concentración de los reactivos va a estar en función a la ecuación de la velocidad. Ahora, la temperatura. La temperatura está ligada a la famosa ecuación de Arrhenius, donde particularmente se llega a denotar la actividad de las sustancias, ¿no? En toda reacción siempre se tiene que vencer, ¿no? una montañita, que ese es el potencial de activación, para que una reacción pueda darse, ¿no es cierto? Entonces, es posible calcular la energía de activación para cualquier reacción química, ¿no? Y esta energía de activación va a estar ligada con la temperatura. Y acá tiene que ver mucho lo que son las reacciones exo o endotérmicas, ¿verdad? Por ejemplo, una reacción endotérmica, si nosotros aumentamos en 10 grados la temperatura de la reacción, entonces se va a duplicar la velocidad de la reacción. Y ahí nosotros podemos notar y calcular la energía de activación, que va a adquirir un nuevo valor por solo incrementar 10 grados centígrados, ¿no? Ahora, el empleo de los catalizadores, como ya ustedes lo conocen, los catalizadores solo van a modificar la velocidad de la reacción. Va a modificar.
Y si al decir modificar, entonces puede ser que esté siendo la reacción más lenta o más rápida, en función a la necesidad que uno tiene. Por ejemplo, a una reacción de ácido clorhídrico y hidróxido de sodio que es tan rápida, tan violenta, nosotros tuviésemos que utilizar un catalizador para hacerlo más lento y de esa manera estudiar a la velocidad de la reacción en esta reacción de neutralización ácido-base, ¿no? Entonces, eh, eh, es clave conocer si la reacción es exotérmica o endotérmica cuando se está empleando catalizadores que puedan aumentar o disminuir la energía de activación. Bueno, al utilizar los catalizadores, la idea es disminuir la energía de activación, ¿no es cierto? Si tenemos una pendiente demasiado alta para una reacción, entonces al utilizar un catalizador, esa pendiente la vamos a disminuir, si es posible, a cero, de tal manera que la energía de activación no va a tener mucha importancia en esa reacción química, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden, son 3 factores que vamos a considerar, solo estos 3 factores. Concentración de los reactivos, la temperatura y el empleo de los catalizadores. De inicio van a ser la 1 y la 2. Y bien de inicio va a ser la número 1. La número 1 va a ser para nosotros tal vez la más importante. Ya posteriormente vamos a aplicar el concepto de temperatura. Y al finalizar, el tema va a ser el concepto de catalizadores. Y en esto de los catalizadores habíamos anticipado que no vamos a hacer la catálisis química, vamos a hacer la catálisis biológica, es decir, utilizando enzimas. Ahí tengo un tema muy corto sobre catálisis enzimática, donde a estar aprendiendo catálisis química que no les va a servir mucho a ustedes, es mejor abordar catálisis enzimática, ¿no es cierto? Muy bien. Y un poco aplicando el concepto de velocidad, ¿ok? Dentro de lo que es la velocidad de una reacción, nosotros debemos identificar la velocidad instantánea, la velocidad promedio, la velocidad, ¿no? Son como 5 tipos de velocidades que se manejan, ¿eh? Para nosotros, en este caso, solamente vamos a manejar, por un lado, lo que es la velocidad de la reacción, por otro lado, la velocidad promedio y finalmente la velocidad instantánea, ¿ya? Entonces, de manera general, la velocidad de la reacción. Y también vamos a ver lo que es la promedio y la instantánea, ¿no? Ahora, ¿qué es una velocidad promedio? ¿A qué se refiere? ¿No? Aquí, para hacer una demostración, para tener algo más concreto, tenemos nosotros la descomposición del peróxido de hidrógeno. La descomposición del peróxido de hidrógeno, obviamente, se está llevando a cabo utilizando un catalizador que no se lo está indicando, porque la oxigenada de manera natural no se va a descomponer, ¿no es cierto? Se descompone frente a un catalizador. Por ejemplo, ustedes hacen una herida, se pone oxigenada y empieza a producirse una efervescencia, ¿no es cierto? Eso se debe a que hay una infección y presencia de bacterias, ¿no es cierto? Y las bacterias lo que van a excretar al medio son unas enzimas, ¿eh? En este caso la peroxidasa. Entonces la peroxidasa lo que va a hacer es descomponer al peróxido de hidrógeno, descomponiéndolo en agua y oxígeno gaseoso. Y esas burbujitas que vemos en las heridas es el gas oxígeno. Y el gas oxígeno va a ser el que va a eliminar, va a ser el que va a desinfectar la herida, el gas oxígeno. Entonces,
al utilizar el agua oxigenada, las mismas bacterias producen una enzima, la peroxidasa, para poder descomponer el agua oxigenada y producir oxígeno. Y el oxígeno es letal para esas bacterias. Entonces, de esa manera estamos desinfectando y curando la herida, ¿no? Entonces, acá tenemos, obviamente en la reacción no está mostrando una catálisis, pero la descomposición necesariamente es vía catálisis. Entonces, aquí tenemos en la primera columna el tiempo y en la segunda columna la concentración del peróxido en moles, ¿no? Molar. Y se va midiendo, se va a ir midiendo, utilizando cualquier método de control. ¿Ya? La idea es que a través del tiempo, a 0 segundos había 2.32 molar. A los 200 segundos se hace una determinación química utilizando cualquier método de análisis y la concentración de peróxido está en 2.01. A los 400 segundos, 1.72. A los 600 segundos, 1.49. A los 1200, 1800 y casi una hora, ¿no? Ha ido disminuyendo la concentración del peróxido. Es decir, se está descomponiendo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice el concepto de velocidad promedio? Dice, una velocidad promedio se obtiene, dice, se obtiene dividiendo la variación de la concentración de un reactivo en un intervalo de tiempo. ¿No es cierto? Elegimos el intervalo de tiempo y hacemos la variación, y de la cantidad del reactivo, ¿no es cierto? Y de esa manera obtenemos nosotros la velocidad promedio, ¿sí? Un momento, vamos a leerla. Dice, una velocidad promedio se obtiene dividiendo la variación de la concentración de un reactivo en un intervalo de tiempo determinado. Igualmente se puede calcular la velocidad promedio global si se tiene en cuenta todo el proceso. Entonces lo podemos hacer por etapas. La primera etapa, por ejemplo, va a ser de 0 a 200 segundos. La segunda va a ser de 200 a 400. O podemos tomar de 200 a 400, de 0 a 400. Entonces vamos nosotros eligiendo, ¿no? Pero siempre es conveniente mencionar cuál va a ser la variación tanto de la concentración y del tiempo, ¿no? Lo que sí tiene que hacerse es estoy buscando una palabra, regular, ¿eh? No tiene que ser extremadamente arbitrario. Por ejemplo, la variación de 0 a 200 y la concentración va a ser 232 con 2.01, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero no va a ser 0 a 200 segundos con la variación de 232 a 1.72, ¿no? A eso me refiero. Entonces, tiene que ser equivalentes, ¿ya? Tienen que ser equivalentes. Entonces, nosotros podemos calcular la velocidad promedio, ¿de acuerdo? Pero ¿para qué servirá la velocidad promedio? ¿Cuál será el significado? Es simplemente ir conociendo la reacción que se está produciéndose en una determinada reacción, ¿no? No son parámetros que van a definir el todo, ¿no? Pero se tiene referencias, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo solo la velocidad promedio y la velocidad instantánea. No estamos viendo la velocidad media, al tiempo medio, etcétera, ¿no? Son varias velocidades que uno puede calcular, ¿no? ¿Verdad? Pero simplemente es enriquecer los conceptos de lo que es la cinética de reacción, ¿eh? Es enriquecer. Para algún ejercicio en particular nos pueden pedir, ¿no es cierto?, las velocidades promedio o calcular la velocidad simplemente
o calcular la velocidad instantánea, etcétera, ¿no? Son argumentos que enriquecen más al concepto de lo que es la cinética de reacción, ¿no? Muy bien. No se olviden, la velocidad promedia es variación de la concentración del reactivo respecto a la variación de su tiempo. Y tienen que ser equivalentes. ¿No? Y aquí estamos viendo un ejemplito. Ahí está el ejemplito que está en rojo, ¿no? Está tomando 2.01 con 232 dividido entre 0 menos 200 menos 0, ¿no es cierto? Y nos va a dar una velocidad de 1.55 por 10 a la menos 3 molar por segundo. Ahora, ¿qué interesante tiene este resultado? Simplemente es una velocidad promedio, ¿no? Ahora, nosotros podemos seguir enriqueciendo esta referencia y sacando velocidades promedio, ¿no es cierto? Y estas velocidades promedio la podemos utilizar, por ejemplo, para calcular la constante de la velocidad. Entonces son particularidades que enriquecen un poco más, yendo un poco más allá de lo que es el concepto de cinética de reacción, ¿no? Aquí está el ejemplito, ¿no es cierto? Está tomando los dos primeros valores, variación para la concentración y variación también del tiempo, ¿no? Y con eso obtenemos la velocidad o la tasa de cambio, ¿no? Muy bien. Lo que habíamos indicado, nuestra representación o la representación de una cinética siempre van a ser de este tipo, ¿no? Son unas hipérbolas, ya sea con pendiente positiva o negativa, pero eso es lo que muestra, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad instantánea? Este conceptito de instantáneo es en un instante, ¿de acuerdo? En un instante. Y si estamos hablando matemáticamente, es la derivada, es la pendiente, en un determinado instante, ¿ya? Entonces, la línea roja que ustedes tienen es la curva de la velocidad de desaparición del peróxido, ¿no es cierto? Porque está con pendiente negativa, ¿verdad? Y estamos tomando peróxido, pero si llegáramos a tomar con los productos, entonces tenemos dos, cuya estequiometría es 1 a 1 medio, ¿no? Crítico. Entonces, para este caso, lo más facilito en esa expresión es tomar para el peróxido, ¿no es cierto? Entonces, nosotros a cualquier tiempo, al tiempo que se nos ocurra, sacamos la pendiente o su primera derivada y esa es la velocidad instantánea. ¿Y qué dice su concepto? La velocidad instantánea es, dice, la calculada a un tiempo t a partir de pendiente de la tangente a la curva de variación de la concentración. En otras palabras, su derivada, la derivada. Para ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos sacar varias velocidades instantáneas a lo largo de la gráfica que representa la velocidad de descomposición, en este caso del peróxido de hidrógeno. Como muestrita nomás ahí están dos, ¿no? Dos están. Y vamos a ver cuál es su significado, ¿no? Ahí está. Ahí está su significado. La velocidad instantánea
va a ser a un tiempo cero. ¿Cuál va a ser su velocidad instantánea a un tiempo cero? Que va a ser la velocidad inicial. Va a ser de 1.71 por 10 a la menos 3 moles por segundo. Entonces, se puede calcular haciendo su tangente, ¿no es cierto?, para calcular el tiempo. Entonces, el tiempo para este caso va a ser de 1360 segundos. Nuevamente, la riqueza de esto es justamente aumentar argumentos para entender lo que es la cinética química, ¿no? Muy bien. Entonces, la velocidad inicial siempre, la velocidad inicial siempre va a ser cuando el tiempo es cero, ¿no es cierto? Si el tiempo es cero, entonces solamente tenemos la concentración inicial de 2.32 molar para el peróxido. Y en ese instante, un instante muy pequeñito, su velocidad es 1.71 por 10 a la menos 3 molar por segundo. No quiero decir moles por segundo, es mejor molar, pero también podemos decir moles por segundo, entendiendo que está en 1 litro la reacción, ¿no? También podemos manejar moles, pero entendiendo que nos estamos refiriendo a un volumen de 1 litro. Y de esa manera, la relación es molar, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si esa es la velocidad inicial de 1.71 y nosotros hacemos la tangente a la velocidad de la reacción en un tiempo t, entonces donde va a cortar, es decir, donde va a ser la derivada, porque la derivada es la tangente que pasa por la curva. Entonces, en ese caso, va a ser de, la velocidad va a ser de 6.1 por 10 a la menos 4. Y para un tiempo de 2800 segundos, ¿no es cierto?, va a ser justamente la cantidad de moles que está desapareciendo, va a ser de 1.7. Como es a un tiempo cero, ¿no es cierto?, 1.7, entonces, igual que el anterior, ¿no es cierto?, va a ser 1.7 menos 0, entonces va a ser positivo, y dividido entre 2800, que llega a ser lo que está cortando la pendiente. No debemos olvidar, la pendiente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no es cierto? Cateto opuesto, el eje de las Y el cateto adyacente, el eje de las X, es decir, la ordenada y la abscisa. De esa manera, más o menos con el concepto de mínimos cuadrados, entonces podemos nosotros calcular esa pendiente en ese punto, ¿no? Entonces, la velocidad instantánea es la calculada a un tiempo t a partir de la pendiente de la tangente a la curva de variación de la concentración, ¿no? Ok. Entonces, ahí tenemos la velocidad promedio, la velocidad inicial y la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es a un determinado tiempo, ¿no? Bien, aquí tenemos otro ejemplito, ¿no? Con esto vamos a terminar la clase. Tenemos la reacción del bromo acuoso con ácido fórmico acuoso para dar el ion bromo, 2 hidrógenos y dióxido de carbono, ¿no? Entonces podemos pensar en esta reacción como modelito
Y ahí tenemos el tiempo, ahí tenemos la concentración del bromo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos también las velocidades, ¿no? Race es velocidad, ¿no? O sea, la tasa de cambio. Ya hemos indicado que la tasa de cambio para nosotros es velocidad, ¿no? Ok. Pero como las gráficas tienen siempre este sentido, son la línea roja, ¿no es cierto? Son hipérbolas con pendiente negativa, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es linealizar, ¿de acuerdo? Vamos a linealizar. Por ejemplo, cuando tenemos curvas cuya pendiente no es una recta, ¿sí? Entonces debemos linealizar. Y el método para linealizar más utilizado es mínimos cuadrados, que se lo puede hacer de manera manual o también se lo puede hacer utilizando un programita, ¿no? Y de esa forma nosotros enderezamos la curva. Aquí la línea roja es una curva. Y si lo enderezamos, ¿qué estamos haciendo matemáticamente? Estamos linealizando. Estamos linealizando, ¿no? Al linealizar, nosotros vamos a tener ahora una recta. Una recta. Y si tenemos una recta, podemos nosotros relacionar la velocidad con la concentración. Y si relacionamos la velocidad con la concentración, entonces podemos calcular la constante de equilibrio, la constante de la velocidad, que es muy parecida a la constante de equilibrio. Ahí está nuevamente la reacción y la velocidad de desaparición, en este caso va a ser la constante multiplicada por la concentración de bromo. Y esa constante es la constante de velocidad. ¿Se la puede calcular? Sí. Como tenemos nosotros el tiempo, tenemos la concentración del bromo, son valores experimentales, ¿no es cierto? Y al lado, en la última columna, la tercera columna, está la velocidad, ¿no? Moles por segundo. Entonces, al linealizarlo, ahora es una recta. Y si es una recta, fíjense, la recta es tan perfecta que prácticamente todo, la línea pasa por todos los puntos, ¿no? Y la pendiente de esta recta, linealizada, es la constante de equilibrio. Pero como tenemos la velocidad y tenemos la concentración de bromo, entonces podemos calcular la constante. Ahí está, la constante. ¿Cómo es constante? Los valores para cada velocidad y concentración tienen que ser los mismos. Pero fíjense, 3.5 a la menos 3, 3.49, 3.50, 3.51, 3.51, 3.50, 3.52, 3.48, 3.50. Varían muy poco porque son valores experimentales, ¿no? Entonces, sacamos de acá un promedio con una desviación de 0.05% y ya tenemos la constante de la velocidad, ¿ya? Entonces, la constante de la velocidad se la saca y se la obtiene siempre experimentalmente, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. A partir de los 9 datos, nosotros podemos calcular la constante de equilibrio. Ahora, ¿cuántos datos será lo mínimo? 3. Con 3 podemos calcular. Con 4, mejor. En este caso son 9, muchísimo mejor. ¿Está bien? Listo. Entonces, hasta aquí la clase. Vamos a continuar. Si está todavía Pamela, entonces que coordine Pamela con ustedes, ¿sí? No quiero ser muy imprudente en fijarles. Espero que ustedes me digan hasta el día viernes. Sería que hoy me lo digan para que sea entre el día viernes
¿no? Porque su examen es miércoles, ¿no? Y luego, pues no tienen examen hasta el día lunes, que es justamente la nuestra. Entonces hay que aprovechar el tiempo, ¿ya? Cuanto más clases, y si hay 2 clases, muchísimo mejor, ¿ya? Muy bien, entonces hemos terminado la clase. Vamos a dejar de compartir. Y un detallito. ah, la próxima clase también va a ser virtual, justamente por la presentación de esto, ¿no? O tal vez pueda solicitar, a veces pueda hacer, ¿no? Solicitar un data para que me puedan prestar y hacerlo presencial también. O sea, no me hago mucho problema. Ok, entonces, por favor, coordinan con Pamela, que debe estar por ahí, y en el transcurso del día me avisa Pamela para que fijemos una clase. Si es presencial, mejor todavía. ¿Ya? ¿Listo? Buenas tardes.